Una de las cosas que a mí más me gusta hacer es tocar música. Tocar distintos instrumentos es de las cosas que más me gusta pasar el tiempo. En la casa, en la sala de mi casa, siempre va a haber una guitarrita pequeña y cuando estamos ahí compartiendo con los niños, me puedo poner a tocar hasta que uno de ellos me la quita y la agarran de tambor. Pero siempre ha estado en mi vida presente la música. Desde pequeño iba a un conservatorio, me encanta la guitarra, el piano, la percusión. Y conforme uno se adentra a la música, uno empieza a conocer ciertos términos que todo músico tiene que dominar. Uno se sabe las notas musicales. Do, re, mi, fa. Ok, ok, muy bien. Pasaron la primera prueba. Uno también se sabe tonalidades, se sabe ritmos y empieza a diferenciar ciertos géneros musicales. Y con el tiempo también uno empieza a apreciar y a reconocer el talento de los demás. Entonces uno puede fácilmente reconocer cuando alguien fue formado clásicamente. O sea, tiene una instrucción de música clásica. Entonces hay muchas personas que dicen, no, yo toco piano, pero solo con la partitura, con la música. Entonces uno dice, mira, esa fue su formación. O uno empieza a distinguir que hay unos que aprendieron en la calle y ellos no tienen idea qué están tocando, pero lo tocan perfecto. Es increíble, no tienen idea de cuál es esta nota ni cuál es la otra, pero tocan perfecto. Está aquel que está empezando a tocar, entonces sabe lo básico. Eh, Está aquel que dice que no toca, que le da pena, pero en realidad lo hace de una manera excelente. Y siempre también está aquel que habla mucho y que dice que toca muy bien y que hizo esto y lo otro y no toca nada. ¿Y cuál es mi punto con todo esto? No es solamente reírnos un rato, sino es lo siguiente. Así como un músico se caracteriza por conocer la técnica del instrumento, conocer las notas, conocer las escalas. Así como un músico se caracteriza por eso, un cristiano también tiene que caracterizarse por ciertas prácticas. Gracias. Un cristiano también tiene que caracterizarse por ciertas prácticas. Así como un músico se caracteriza por conocer las notas, etcétera, un cristiano tiene que caracterizarse por leer la Biblia. Tiene que caracterizarse por orar. Tiene que caracterizarse por venir a la iglesia y no solo para marcar un check, sino estar conectado con la iglesia. Tiene que caracterizarse también por servir unos a otros. Y escuche esto, un cristiano también tiene que caracterizarse por dar de su dinero de manera generosa. Entonces, si usted está sentado aquí y usted se llama cristiano, pero usted no da de su dinero y su bolsillo no representa que usted vive para Cristo, muy probablemente usted se está comportando como uno de esos músicos que dice que toca ahí un montón de cosas, pero en realidad no toca nada. Porque la generosidad, el ofrendar con alegría, es una característica que todo cristiano tiene. Entonces, quiero hacer una aclaración antes de empezar. Vamos a estar hablando de dinero. Y mi objetivo no es venir y manipularlo a usted para que dé cierta cantidad. Mi objetivo no es recaudar fondos para una obra específica. Mi único objetivo es exponer la palabra de Dios, continuar con el estudio de Malaquías y seguir con nuestra misión de hacer discípulos. Pero cuando queremos hacer discípulos maduros de Jesús, sí o sí vamos a tener que hablar del dinero. Sí o sí vamos a tener que hablar del dinero. Y si usted vino por primera vez o por segunda vez y dice, fui a la iglesia y ya estaban hablando de dinero, lo siento mucho, pero es un tema sumamente importante para nuestros corazones. Y quiero que pueda recibir el mensaje que tenemos hoy con ojos frescos, disponiéndose a que Dios trabaje en su corazón, principalmente en el área de las finanzas.
Entonces, volvemos a Malaquías, 6 semanas ya estudiando este libro, ha sido sumamente beneficioso y el tema principal una vez ha sido cómo Dios sigue siendo fiel en todo tiempo. Él no cambia, Él es fiel a sus palabras, sus promesas. Y por otro lado, el pueblo de Israel es infiel. El pueblo de Israel muestra su infidelidad al casarse con otras mujeres. El pueblo de Israel muestra su infidelidad al adorarlo a medias, traer sacrificios que no son agradables. Y en el capítulo 3, versículo 6, Malaquías va a seguir confrontando al pueblo de Israel por su infidelidad. Entonces pueden ir conmigo al versículo 6 y dice así: yo soy el Señor y no cambio. Y me gustaría seguir, pero ya con solo esas 7, 8 palabras hay mucho que hablar. Yo soy el Señor y no cambio. Qué manera de empezar este pasaje, recordándonos que todo se trata de quién es Él. El cristianismo mismo, todo lo que nosotros hacemos se basa en que Él es Dios. No se basa en nada que nosotros podamos hacer o traer o dar. Se trata de que Él es Dios. Pero ¿qué más nos dice? Yo soy Señor, yo soy amo, yo soy el Todopoderoso. Pero ¿qué detalle también nos dice? Yo soy el Señor y no cambio. Él es el mismo. No se deteriora, no varía. Lo que él amaba en el inicio lo sigue amando. Lo que él odiaba lo sigue odiando. Todo a nuestro alrededor cambia. Los gustos cambian, la moda cambia. Hay que cambiar el carro cierto tiempo porque se daña. Nuestra apariencia, no sé si te habías dado cuenta, pero también cambia. Nos deterioramos, nos desgastamos, nos cansamos. Pero Dios, a diferencia de nosotros, Él no cambia. Sigamos leyendo, dice, por eso ustedes, porque yo no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han que despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, si Dios cambiara, ya tendría razones suficientes para destruir al pueblo de Israel. Ya tendría razones de sobra para destruir al pueblo de Israel, pero afortunadamente Él no cambia. Y porque no cambia, dice, por eso no los he destruido. Él cumple su palabra, su pacto. Y vamos a hablar un poco hoy de esta idea de un pacto. Entonces, Dios, por su iniciativa, fue su idea, Él decretó un pacto entre dos partes, entre Él y el pueblo de Israel. Y cada parte tenía una responsabilidad que estaba en juego. Cada una de las partes tenía algo que cumplir con ese pacto. Y quiero darte un poco de contexto. Y si quieres profundizar un poco más de esto, en la casa de tarea lea Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 puede aclarar un poco la idea de este pacto. Yo voy a leer un par de versículos para que entendamos. Deuteronomio 28, versículo 1 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, si cumples tus mandatos y obedeces al Señor, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo, le dice a Israel. Y ahí sigue enumerando una serie de bendiciones. Bendeciré a tus ciudades, bendeciré a tus hijos, bendeciré a tus rebaños, bendeciré en tus batallas, estaré yo ahí. Pero en ese mismo Deuteronomio 28, al final dice, versículo 15, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti maldiciones. Y enumera las maldiciones en tus ciudades, en tus hijos, en tus rebaños,
en tus batallas. Entonces, ya con esta imagen un poco más clara de este pacto que existía entre Dios y el pueblo de Israel, podemos ver este versículo con unos lentes que nos dan un poco más de claridad de lo que está en juego. Había un pacto, habían dos partes, dos responsabilidades en las cuales Dios no había cambiado. Él había cumplido su palabra, pero por otro lado, el pueblo de Israel no había cumplido, había sido infiel. Y ojo a esto, esta inmutabilidad de Dios, esta palabra un poco grande, inmutabilidad, que quiere decir que Él no cambia en su naturaleza, en sus atributos, en sus designios. Él no cambia, Él es el mismo. Al ellos ser conscientes de esa perfección, esa fidelidad de Dios, en lugar de responder en obediencia, en adoración, en rendición, en decir, wow, Señor, nosotros no hemos cumplido el pacto, pero tú permaneces fiel. ¿Qué más voy a hacer que adorarte y darte lo mejor de mí? ¿Qué hacen ellos? Dan por sentada esa fidelidad y esa gracia y esa paciencia y viven como a ellos mejor les parezca. Entonces, antes de seguir, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Tú has dado por sentada la fidelidad y la paciencia de Dios? Al igual que el pueblo de Israel, tú has llegado a pensar de que la verdad, la manera en la que yo viva es irrelevante porque Dios es el mismo y no cambia. O sea, me va a perdonar al final del día. Entonces, si me va a perdonar, ¿para qué me voy a esforzar por vivir de tal manera? Este eres tú. No le das importancia en la manera en la que hablas, en las conversaciones que participas, porque dices, no, Dios me va a perdonar. En la manera en la que vistes, en la manera en la que te comportas en tu casa, te da igual porque dices, no, de todos modos Dios es el mismo. Y aunque hay verdad en esto, y escucha esto, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, descansamos en que su sangre en la cruz cubrió y pagó por los pecados que ni siquiera hemos cometido aún. Entonces sí hay algo de verdad en decir que podemos confiar en la bondad y la fidelidad de Dios, pero eso no nos debe invitar a llevar vidas desenfrenadas y vidas donde hagamos lo que mejor nos parezca, porque de todos modos Él es fiel. Romanos 6 habla de esto, dice, entonces como la gracia de Dios es tan maravillosa, podemos seguir pecando y haciendo lo que queramos para que su gracia sea magnificada. Y Pablo dice, por supuesto que no. Más bien, al él ser fiel, deberíamos ahora nosotros vivir en adoración, en rendición, en obediencia a Él. Y si este eres tú y tú dices, sí, la verdad, eso me caracteriza, muchas veces hay cosas que sigo haciendo y no me pesa la conciencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo que se le dice aquí a los israelitas es lo mismo que tú tienes que hacer. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Es un simple llamado al arrepentimiento. Deja de vivir en pecado, deja de vivir en la oscuridad, deja esas prácticas secretas que nadie sabe, deja de hacerte la vista gorda con áreas en tu vida que sabes que están mal, que están torcidas. Vuélvete a mí, cambia de dirección. Y me cautiva esta segunda parte de esa frase, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Y yo quiero decir esto, si a usted le da miedo dejar el pecado, le da miedo exponer la suciedad de su vida, las consecuencias, y algo lo refrena a eso, yo le prometo que la satisfacción que encontramos en estar con Dios, en volvernos a Él y que Él se vuelva a nosotros y estar en una correcta relación, esa satisfacción sobrepasa cualquier tipo de satisfacción temporal o momentánea que puedes estar encontrando en lo que sea que estés acudiendo. Vuélvete a Él y Él se volverá a nosotros.
Continuando en el versículo 7 dice, pero ustedes se preguntan, o sea, el pueblo de Israel hace la pregunta, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Este pueblo de Israel es terco, es cabezón. Ellos están diciendo, pero ven acá, si yo nunca me fui, aquí estoy. ¿Cómo que me vuelva si aquí estoy? Míreme, estoy aquí de pie. Versículo 8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? En otras palabras, ¿cómo? ¿Qué? ¿Yo? Entonces, repito, este pueblo de Israel es terco, es cabezón, es duro para entrar en razón, pero siendo honestos, usted y yo debemos admitir que eso no solo los caracteriza a ellos, sino que también lo caracteriza a usted, a usted, a usted, a usted y a mí también. Somos tercos, somos cabezones. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado nubla nuestro entendimiento. El pecado no deja que veamos las cosas como son, empaña nuestra visión y vemos las cosas a medias. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a crearnos una historia en nuestra cabeza, una película en nuestra cabeza, una narrativa de cómo son las cosas y redefinimos lo que está bien y lo que está mal en términos de lo que a nosotros nos conviene. Entonces empezamos a pensar que todas las demás personas, mis hijos, mi esposa, mi jefe, mi vecino, todos ellos están mal y yo soy el que está bien. Y el pecado entonces nos lleva a justificar todo lo que hacemos. Tenemos una razón por la cual hacemos todo. Y eso es lo que los israelitas están haciendo aquí. Dicen, no, yo nunca me fui. O sea, la película en su cabeza les hacía pensar que ellos no estaban haciendo nada malo. Estaban cegados, no podían ver. Entonces, antes de seguir también, quiero hacerte otra pregunta. ¿En qué áreas de tu vida tienes esta misma actitud en la que justificas tus acciones? En la que eres permisivo con ciertas cosas que sabes que no tienes que ser permisivo. Tal vez es en las cosas que ves en televisión, las películas, las escenas pasadas de tono, o tal vez, y en esos momentos tu película en la cabeza dice, no, yo ya soy un cristiano maduro, ya eso que yo veo ya a mí no me afecta, ya eso es tentación para los nuevos, para mí ya no. O tal vez novio o novia que no están casados, esto habla de tus límites que tienes o que no tienes. Entonces llegas a pensar de que no, de por sí yo creo que al final del día me voy a terminar casando con ella. Entonces lo que haga o no haga, a Dios verdaderamente no le importa porque al fin y al cabo todo va a terminar en el mismo lugar. O eres permisivo en las conversaciones pasadas de tono que tienes con compañeros de trabajo y tu pecado te dice, no, tienes que participar de eso para que después le compartas el evangelio más adelante. Te estás engañando. O eres permisivo con la manera en la que ves a las mujeres caminando. Dices, no, así soy. ¿Y saben cuál es de la más clara que yo he podido ver en mi propia vida? Nosotros nos hacemos los padres de la vista gorda con el pecado de nuestros hijos. No, qué pobrecita, mis chiquitos, este mundo está tan caído que es normal que hagan lo que quieran. No, él no es desobediente, es que tiene un carácter complicado. Hablemos las cosas como son. O la manera en la que tal vez abusas de alguna sustancia, del alcohol, y dices, no, es que mi semana estuvo muy pesada, entonces el viernes sí me merezco de 8 a 10 cervezas, ya más de 10, ya ahí sí, ya no. Y empezamos a engañarnos a nosotros mismos y no podemos ver la realidad de las cosas. No nos justifiquemos, solamente volvamos al Señor y Él va a volver a nosotros. Déjame decirte una cosa más, porque este tema es abundante. No hay nada más ridículo que escuchar a alguien justificando su pecado.
Y esto no lo digo con juicio, como porque yo he visto cosas como pastor, aunque sí he visto cosas como pastor, pero también lo digo en mi propia vida. No hay nada más ridículo que uno tratar de justificar el pecado. Y entonces empiezas a abrir tu boca y le empiezas a contar a la otra persona cómo tenía razón de haber tratado mal a tu esposa. Y cuando estás hablando de eso dices como, esto no tiene sentido. En mi cabeza sonaba bien todas las ideas que tenía, pero ya cuando las compartí me doy cuenta que estoy perdido. O sea, lo que estoy diciendo no tiene sentido. Y vez tras vez he sido testigo de personas tratando de justificar y explicar por qué viven vidas que no tienen que vivir. Y todo eso es un disparate. Es ridículo. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Entonces, se le dice a los israelitas que están estafando y ahora nos van a explicar por qué. ¿Cuándo te hemos estafado? Y dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Versículo 9. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces aquí hay muchas ideas que desgranar, que profundizar. Y empecemos así. Los israelitas están estafando a Dios porque no estaban trayendo sus diezmos y ofrendas que le correspondían a Él. Entonces, por eso se le dice que estaban estafando, porque no estaban trayendo lo que le pertenecía al Señor. Entonces recordemos, nada más antes de entrar al tema del diezmo y todo eso, ellos estaban confiados en su desobediencia. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que no estaban haciendo nada malo. Ellos están justificando todo esto en su mente. Y cuando pienso en eso, pienso en mi hijo cuando se pone los crocs al revés y anda con un pie para allá y otro para allá corriendo y papi, venga para cambiárselo. No, no, está bien, me dice. Está mal. De esta manera están actuando ellos. Y Malaquía los está enderezando. Y quiero recordar algo aquí. En el antiguo pacto, que hemos hablado un poco del pacto, ¿se acuerdan? De Deuteronomio 28, había una ordenanza para diezmar. Y vamos a hablar de eso un poco. Y voy a leerte otro pasaje, Levíticos 27:30. Y si quieres profundizar un poco del diezmo, puedes leer Levíticos 27 de tarea en la casa. Pero este versículo dice así, la 10ª parte de los productos de la tierra, que eso es importante recordar. O sea, ellos ofrendaban no en dólares, ni diezmaban por transferencia bancaria. Principalmente eran recursos de agricultura, de animales, de granja. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Entonces, diezmo claramente habla de 10%. Pero cuando leemos las escrituras en la Torá, en esos primeros 5 libros de la ley, encontramos que habían varios 10%. Entonces, habían 3 10%. Uno se recaudaba cada 3 años, o sea, 10 dividido entre 3 años. Los ingenieros saben que es 3.3333333. Y otros 2 que sí se recaudaban anualmente. Entonces, el que se recaudaba cada 3 años era para atender a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Otro 10% era para dárselo a los sacerdotes y levitas. Entonces, la tribu de Leví era una de las 12 tribus de Israel y a ellos no se les dio una herencia en territorio.
Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios le dio terreno a cada una de las tribus, pero a la tribu de Leví le dice, el Señor será tu herencia. Ustedes se van a encargar de las tareas del templo, de los sacrificios, del servicio, de todo lo que tiene que estar pasando en este lugar de adoración. Y ustedes van a vivir del diezmo que los demás traigan. Entonces, para que ustedes se enfoquen en adorarme y servirme en el templo, van a vivir de lo que los demás traigan. Y el otro 10% era para los festivales judíos y algunas otras actividades civiles. Entonces tenemos que recordar que en este momento vivían en una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Donde el gobierno es dirigido por entidades religiosas, donde el rey pues, era precisamente Jehová y las leyes eran su ley. Pero nosotros ya no vivimos en una teocracia, vivimos en una democracia y ya no traemos los impuestos a la iglesia, damos los impuestos al gobierno. Y si alguno de nosotros no paga sus impuestos al gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Está robando. Y por esa razón aquí a ellos se les está diciendo, ustedes están robando porque no están pagando lo que tienen que pagar. Se están dejando cosas que no tienen que dejarse y por esa razón los levitas no tienen que comer y están haciendo otras prácticas y el templo está desatendido y no hay adoración en mi casa. Por eso dice, traigan el diezmo para que haya comida en mi casa, para que haya adoración en el templo, pero ustedes están robando eso, se están dejando eso, están acaparando eso. ¿Y cuál es la razón por la que los israelitas están acaparando todo eso? Por miedo. Por miedo es la misma razón por la que se estaban casando con mujeres extranjeras. ¿Recuerdan eso? Se estaban casando con mujeres de otros dioses porque ellas tenían más recursos financieros y les iba a convenir a ellos. Ahora ellos no están diezmando porque tienen miedo de que Dios no provea para ellos y están acaparando todo. Entonces, escucha esto. Estaban tan arraigados a sus recursos que no se estaban dando la oportunidad de confiar en Dios. Y muchos de nosotros hoy en día podemos estar igual, tan arraigados a nuestros recursos que no nos damos la oportunidad de confiar y descansar en Dios. Entonces, ¿qué dice Dios que tienen que hacer ellos? Traigan los diezmos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y yo quiero reconocer, este probablemente es uno de los versículos más tergiversados y manipulados y estirados por iglesias, que mi afán no es hablar mal de otras iglesias, pero iglesias donde es realmente dudoso saber si están siendo guiados por las escrituras o si están siendo guiados por la ambición de sus pastores de enriquecerse. Si leemos esto en el contexto del libro de Malaquías, recordemos, ¿qué nos está diciendo? Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, este pasaje lo que nos está diciendo es, no tengan miedo. Que el miedo no sea la razón por la que ustedes no están dando. Confíen en mí. Yo voy a bendecirlos. Yo voy a sostenerlos. Pónganme a prueba. Yo voy a hacer su provisión y también voy a hacer su protección, porque dice que la uva no se va a caer hasta que esté madura y no van a llegar plagas. O sea, no solo provee, sino protege. Y esto es lo que Dios está diciendo. No hay manera en la que tú llegues a ser más generoso que yo. Eso es lo que les está diciendo. No hay manera. Nunca en mi vida he visto que alguien venga y sea tan generoso que me gane. Entonces, israelita, trae tu diezmo, que en mi casa haya comida, que los levitas tengan que comer, que continúe la adoración y confía que yo me voy a encargar de ti. Confía en que yo voy a cuidar de ti. Y esto tenemos que recordarlo. A Dios no le interesa estos granos, no le interesa este aceite de oliva, no le interesa este vino. Él es dueño de todo, Él no le importa eso, pero sí está interesado en que el pueblo de Israel crezca en confianza a Él.
Eso sí que le importa. Y de hecho, otro pasaje de Deuteronomio 14:23, cuando habla del diezmo, dice, esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. O sea, escucha esto, que hay algo poderoso y espiritual, no es meramente transaccional. Cuando yo me despojo de lo más precioso que tengo en mi vida, por lo que trabajo más duro por conseguir, y estoy así, y de un pronto a otro suelto, hay una tremenda bendición en ser libre a la esclavitud del materialismo y una hermosa bendición en poder descansar en que Dios provee y en que Dios me cuida. O sea que el dar es una disciplina y es un mandato para los israelitas en este momento que los ayudaba a depender y a confiar en Dios. Entonces ya hablamos de los israelitas, ahora aterricémoslo aquí. ¿Cómo se come esto? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, recordemos que hay pactos y nosotros ahora estamos en otro pacto. Entonces este versículo no lo podemos aplicar de buenas a primeras y ya, y verlo como una transacción bancaria donde yo doy y sí o sí tengo aquí firmado que en una semana a más tardar me va a caer el depósito. Eso no se trata de esto. Y quiero leerte otro pasaje. Ya les di varias tareas. Deuteronomio 28 para el pacto con Israel. Levíticos 27 para el diezmo. Hebreos 10 habla de nuestro nuevo pacto donde usted y yo estamos. Y quiero leerles una parte. Versículo 1 dice, el sistema antiguo, Hebreos 10:1, si quieren tomar nota. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Escucha esto. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Este era el viejo sistema. Voy a adelantarme al versículo 9. Jesús hablando dice, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Jesús hablando al Padre. Y ojo lo que dice, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, a través de Jesucristo, ahora nosotros por medio de la fe vivimos en otro pacto, en otra manera de relacionarnos con Dios que se basa solamente en la fe. La ley de Moisés nos hizo ser conscientes de nuestro pecado, pero ahora vivimos en otro pacto. ¿Y cómo se ve eso? Antes ellos tenían que ir a un templo a adorar a Dios. Ahora el templo somos usted y yo. Estas cuatro paredes no es un templo de Dios. Dios merece una casa más linda que esta. Aquí podemos tener baby showers y bodas. Esto no es el templo. El templo del Espíritu ahora está dentro de usted. Entonces ya no, por eso ya no tenemos que ir a traer sacrificios. Antes ellos tenían que constantemente traer sacrificios, derramar sangre para cubrir temporalmente sus pecados. Ahora nosotros, por medio de la fe, hemos sido cubiertos a totalidad por el sacrificio completo de Jesús. Entonces eso ya no vivimos en ese pacto. Ahora en este nuevo pacto nosotros somos gentiles, o sea, no tenemos descendencia de Israel, judía. Y por este nuevo pacto, por medio de la fe, ahora somos adoptados como parte de la familia de Dios. Ya no tenemos que hacer rituales de purificación. Si usted ha leído los primeros libros de la Biblia, se da cuenta de que, tocó sangre, tiene que ir a limpiarse hasta la otra semana. Tocó a un muerto, ahora tiene que salir del campamento. Había un montón de rituales que ya no tenemos que practicar. Entonces, al estar en otro pacto, ya no tenemos un mandamiento, una obligación para diezmar. Y todos dicen, amén, me salvé, gracias a Dios. Terminemos aquí, es más, ni cantemos, vámonos para la casa. Eso estuvo poderoso. Pero no es así. El Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto hablan en gran manera del dinero. Y el dinero sí sigue siendo un tema
que toca las fibras más profundas de nuestro corazón. Algunas ideas del Nuevo Testamento, Romanos 12:1 dicen, su cuerpo era un sacrificio agradable. O sea, antes yo traía animalitos y granos, ahora me traigo a mí mismo. Yo soy la ofrenda. Tómame, Señor. Eso ya no es un poquito, era toda mi vida. Mateo 6 dice, no pueden amar a Dios y al dinero. Primera Timoteo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mateo también en el Sermón del Monte dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, busca eso y todo lo demás va a venir añadido, no se afanen al mañana. Entonces, sí seguimos viendo que aunque no tenemos un mandato para diezmar, porque no vamos a estar aquí como con impuestos que sí o sí tienen que traer el 10% cerrado y se acabó. La vida cristiana sí sigue siendo caracterizada por ese desprendimiento, esa generosidad. Entonces, pueden haber muchos aquí sentados hoy que son como ese músico que habla, que toca, que toca, que toca y no toca nada. Muchos aquí pueden ser ese cristiano que habla, amén, bendiciones y canta, pero su billetera no se ha convertido. Había una broma, no me acuerdo quién decía, que en el bautismo se bautizó así y sacó la billetera para que no fuese transformada. La vida cristiana sí o sí tiene que estar impregnada y caracterizada por el dar. Si tú no estás haciendo esto porque tienes necesidades en tus países y todo eso es legítimamente verdadero, yo creo eso y qué bueno que son responsables con familiares y etcétera, pero también tenemos que estar bendiciendo la obra de Dios en la que estamos siendo discipulados para que otros también conozcan a Cristo. Es una bendición. Muchos aquí también pueden no estar dando por la misma razón que ellos no daban, por miedo, por inseguridad. Y quiero decirte lo que está en tu cabeza, aunque no te habías dado cuenta. Pero si no das por miedo, lo que estás diciendo es esto: yo confío más en mí mismo que en Dios. Eso es lo que estás pensando. Yo no sé si Dios verdaderamente puede sostenerme. Como no sé si Él verdaderamente puede sostenerme, entonces yo me las tengo que ingeniar para agarrar aquí un poquito y tener un saquito ahí para yo valerme por mí mismo. Y sí hay sabiduría en tener un fondo de emergencias y ser diligente y organizado, pero tenemos que confiar en Él. Y una de las maneras más tangibles de confiar en Él es soltar, dar, ofrendar. Y pueden haber algunos aquí que también no estén siendo intencionales, que digan, sí, yo doy, cuando de vez en cuando me acuerdo, me meto la mano a ver qué tengo y lo doy. O muchos setearon alguna pago en la iglesia hace tiempo, mensual, y eso fue hace 3 años y ni se dan cuenta cuánto han dado. Siéntense otra vez en familia, reevalúen de qué manera quieren adorar a Dios por medio del dinero. No porque lo necesite, no para ganarse su favor, no para ir al cielo, sino para que usted pueda recibir la bendición de descansar en Él y de vivir para algo más grande que su vida egoísta. El otro día mi esposa, estábamos teniendo una conversación de padres con otra familia y decía, esto me ha recordado que yo no soy tan importante, era otro contexto, pero lo mismo aplica con el dinero. Tú no eres tan importante para comerte toda tu plata. Tú no eres tan importante para recibir todo lo que entra. Tú tienes que vivir para algo más grande, para el reino de Dios y disfrutar de la bendición del dar. Entonces, déjame cerrar con dos ideas. La primera que estuvimos hablando desde el inicio es esta. Dios es el Señor y Él no cambia. Él no cambia. Y reciban ese descanso delicioso de recordar de que Dios, tú eres fiel. Qué rico poder descansar en que tú no cambias, en que tú cumples tus promesas. Tú prometiste que ibas a enviar a un Mesías y el Mesías vino. Y ahora somos salvos en Él. Tú prometiste que Él iba a volver y Él va a volver y vamos a vivir con Él por la eternidad. Y mientras esperamos, también podemos confiar en que Él va a ser fiel a su promesa de sostenernos, de cuidarnos, de proveer. Y la segunda conclusión, el segundo punto que podemos deducir de lo que hemos estado hablando es que
A Dios sí le importa tu dinero. A Dios sí le importa cómo usas tu dinero. A Dios sí le importa cómo lo usas. Él no lo necesita. Él no puede hacer nada con eso porque es dueño de todo lo que aún nosotros ni nos imaginamos que hay en el universo. Pero sabe el efecto poderoso que el dinero tiene en nuestro corazón. Y por eso nos está invitando a soltarlo. Nos está invitando a ser sacrificiales e intencionales en cómo lo manejamos. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en que Él es el mismo, en que Él no cambia, en que Él es nuestro sustento. Déjeme y oramos. Padre, te doy gracias por este recordatorio que nos das de que tú no cambias. Por este recordatorio que nos das de que pese a que somos tan infieles, tú permaneces fiel. Señor, y hoy confesamos de que cada uno de nosotros tiene alguna versión de amor al dinero. Ah, están aquellos que su amor al dinero se evidencia en su deseo frenético por ahorrar, ahorrar, ahorrar para sentirse seguros. Están aquellos que se representa al gastar, 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 gastar para encontrar significado en las cosas materiales. Y Señor, te doy gracias porque nos recuerdas que podemos vivir para algo más grande que nosotros mismos y podemos vivir para ti. Y te pido que nos des la valentía para vivir de una manera generosa, donde podamos encontrar gozo en dar, donde podamos encontrar descanso en ti y donde nuestra vida entera sea una ofrenda, un sacrificio vivo, agradable para ti. Te amamos, ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén.